En la bulliciosa Jerusalén, donde el bullicio de los mercados se mezclaba con el aroma del pan recién horneado, una joven singular florecía. La fecha exacta de su nacimiento, o incluso el año, se ha perdido en el tiempo. Los registros oficiales no se detenían en tales detalles, quizás por ser mujer o quizás porque los designios divinos trascienden los calendarios humanos. Se sabe, sin embargo, que su nombre era Hulda y que vino al mundo en una época en la que la fe estaba fracturada, casi silenciada. Una época en la que el pueblo se había acostumbrado a alzar la vista al cielo, pero sin esperar respuesta alguna. Suscríbete al canal para escuchar más historias bíblicas inspiradoras y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Si te identificas con este contenido y quieres apoyarnos, usa el botón Gracias. Toda contribución es valiosa y marca una gran diferencia. La ciudad aún se alzaba sobre los restos de los reinos caídos y el templo, que debería haber sido un lugar sagrado, yacía olvidado, envuelto en el polvo del tiempo, casi una sombra en la memoria colectiva. Mientras la mayoría se perdía en la adoración de ídolos de piedra, Hulda desarrolló una sensibilidad incomparable. Era como si, con los pies firmemente plantados en la tierra, pudiera sentir las aflicciones del cielo. Se casó con Salum, el guardián de las vestiduras del rey, una posición honorable pero discreta. Vivían en la Ciudad Nueva, un distrito cuyo nombre evocaba una esperanza que ya sonaba antigua, demasiado marchita para ser recordada. Hulda no era de las que alzaban la voz. Sin buscar prominencia, poseía un agudo sentido del oído que penetraba más allá de las palabras y alcanzaba lo invisible. Sin darse cuenta, se convirtió en lo que Dios necesitaba en ese preciso instante, una voz en medio del caos. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, un joven monarca comenzó a percibir que algo fundamentalmente fallaba en el legado que había recibido. Anhelaba restaurar el templo, reparar lo que se había dañado. Y fue en este camino de restauración que, entre las ruinas, se encontró algo que estaba a punto de redefinir el rumbo de toda la nación. Si te gusta contar historias y te atraen las profecías y los misterios del Apocalipsis, no te pierdas nuestro ebook Bienvenido al Apocalipsis. Consigue tu copia a través del enlace en la descripción del video. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad comenzara a murmurar el nombre de Hulda. Era difícil definir qué poseía. No era brujería ni poder. Era una serenidad peculiar, como si viera cosas que otros no podían. Mientras muchos intentaban adivinar el futuro con rituales y humo, Hulda analizaba el presente con una perspicacia penetrante. Algunos afirmaban que soñaba con acertijos. Otros aseguraban que su comunicación con Dios era tan natural como una conversación al anochecer. No vestía ningún atuendo especial ni realizaba rituales complejos. Simplemente decía lo que debía decirse, y sus palabras, incluso las más duras, eran recibidas con silencio, pues parecían tener la densidad de la roca. Hulda llegó a ser conocida como profetisa. Sí, una mujer con este don, en una época en que era tan raro como un manantial en el desierto. Sin embargo, no buscó este honor. Fue el título lo que la encontró, y no fue casualidad. Mientras tanto, en el templo, el sonido de los martillos de renovación resonaba con fuerza. Hombres en escaleras, cargando piedras, retiraban capas de abandono. Fue en este escenario, en un rincón sombrío entre los escombros y el polvo de la historia, que el sumo sacerdote Hilcías se topó con algo inusual. Un antiguo rollo, enrollado, olvidado, tan frágil que casi se deshacía. Era el libro de la ley, las palabras de Moisés, las directivas de Dios a su pueblo, un tesoro cuya existencia había sido borrada de la memoria. El libro fue llevado al rey Josías, quien ordenó leerlo en voz alta. Cada frase lo golpeaba como un golpe en su conciencia.
El rostro del rey palideció. Comprendió la profunda alienación de su pueblo hacia todo lo sagrado. Su corazón se rompió allí mismo en el trono. Sabía que necesitaba una respuesta, pero no cualquier respuesta. Fue entonces cuando se mencionó un nombre que no pertenecía al círculo de consejeros reales ni a la élite religiosa. Sugirieron buscar a una mujer que hablara poco, pero escuchara atentamente. Su nombre era sencillo, pero lo que llevaba dentro, ni siquiera el tiempo se atrevería a borrarlo. Josías se destacó entre los reyes que lo precedieron. Había una llama diferente en su pecho, una inquietud que lo mantenía despierto. Desde joven anhelaba discernir el bien del mal y comprender por qué a nadie más parecía importarle. Descubrir el libro de la ley fue como rasgar un velo. De un plumazo, vio todo lo que su pueblo había olvidado. Los pactos, los decretos, las advertencias. Fue como escuchar el llanto de alguien que llevaba mucho tiempo silenciado. En un gesto ancestral de angustia, el rey se rasgó las vestiduras. Comprendió que no se trataba de un simple texto antiguo, sino de un espejo, y el reflejo que mostraba era terrible. Idolatría, injusticia, rebelión, todo expuesto sin disimulo. Josías sabía que ya no podía fingir que todo estaba en orden. Necesitaba guía, pero no confiaba en cualquiera que dijera, «Así dice el Señor». Quería la verdad de alguien que la llevara por las venas. Fue en ese momento que el nombre de Hulda surgió como un firme susurro en la corte. Nadie se atrevió a cuestionarlo, ni siquiera los más ancianos y experimentados, pues el respeto que inspiraba no provenía del miedo, sino de su claridad. No adulaba, no se corrompía, no usaba la retórica para parecer sabia. Sus palabras eran directas, precisas y a veces duras, pero su autenticidad era innegable. Josías seleccionó entonces a 5 hombres de su plena confianza, sacerdotes, escribas y funcionarios del palacio. Los envió a la ciudad nueva, donde residía Hulda. El viaje fue corto, pero la responsabilidad de la misión pesaba sobre sus hombros como hierro. No era una simple visita, era un grito de auxilio, y mientras sus pasos resonaban por las calles de Jerusalén, Hulda, ajena a todo, ya presentía que algo se acercaba, un cambio en el ambiente. El sonido de sandalias sobre el empedrado atraía miradas curiosas. Eran 5 hombres, y sus atuendos delataban la importancia de su misión. Al detenerse ante la puerta de Hulda, el silencio se hizo elocuente. Llamaron una vez, 2 veces. La madera resonó con un sonido seco, casi un presagio de que el tiempo mismo estaba a punto de abrirse. Hulda apareció en la puerta sin prisa. Los miró a todos por turno, como si ya supiera el motivo de su visita. Sin ceremonia ni sorpresa. Simplemente asintió, invitándolos a pasar. La casa olía a una mezcla de aceite y pergamino. La luz que entraba por las ventanas era tenue, y la habitación parecía suspendida en el tiempo, como si el mundo exterior hubiera quedado atrás. Le entregaron el pergamino, no le explicaron qué hacer, no intentaron contextualizarlo, simplemente observaron. Hulda tomó el pergamino, recorriéndolo con los dedos con reverencia, como si tocara un corazón que aún latía. Leyó en silencio. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, y su mirada se sumergió en las palabras, viendo más allá de lo escrito. Al terminar, cerró el pergamino con determinación, se puso de pie y habló. Su voz no era un grito, sino un trueno. Las palabras estaban cargadas de verdad y juicio. Dios no estaba satisfecho. La ciudad, el pueblo, los líderes, todos se habían extraviado. Hulda no se anduvo con rodeos, declaró que el mal acumulado no quedaría impune. Jerusalén cosecharía los frutos de su siembra. Era demasiado tarde para revertir la sentencia, pero entonces hizo una pausa. Respiró hondo y dijo algo que hizo que los hombres intercambiaran miradas. El rey Josías, él se salvaría.
porque sus ojos habían llorado, porque su corazón se había roto. Dios lo había visto y lo había decidido. Josías no presenciaría la destrucción, moriría en paz. Los hombres memorizaron cada palabra como si fueran joyas preciosas. Pocos sabían que esta profecía era solo el comienzo de algo mucho mayor. Cuando los emisarios regresaron al palacio y reportaron las palabras de Hulda, la atmósfera pareció cambiar. Ese mensaje, aunque severo, contenía algo precioso: misericordia, no para toda la nación, sino para el rey. Josías guardó silencio por un tiempo. No era orgullo, sino el peso de la responsabilidad. Un silencio que se instala cuando el alma comprende que Dios la ha examinado por completo. La promesa era inequívoca, la destrucción era segura, pero no durante el reinado de Josías. Dios había presenciado su llanto sincero, su arrepentimiento sin tapujos. El rey no se escondió tras su corona ni culpó a sus antepasados. Se rasgó las vestiduras y el corazón. Y eso marcó la diferencia, una diferencia suficiente para que Dios alterara el curso de los acontecimientos. La tragedia se pospuso, solo se pospuso. Pero este aplazamiento abrió una ventana para hacer lo que nadie había hecho antes. Josías no dudó. Convocó al pueblo, a los sacerdotes, a los ancianos. Reunió a todos en el templo, que estaba en ruinas. Leyó el libro de la ley en voz alta, de principio a fin, como quien enciende una antorcha en la oscuridad. Con cada frase, el pueblo comprendía cuánto se había extraviado. Y más que escuchar, veían el ejemplo. Porque Josías no solo ordenó el cambio, él cambió primero. A partir de ese momento, el rey inició una reforma radical. Destruyó altares paganos, derribó ídolos, eliminó toda impureza del templo. Recorrió la tierra, purificando cada rincón de Israel. Un solo hombre, cargando con la carga de toda una generación. Y todo esto porque una mujer tuvo la audacia de decir lo que Dios le había ordenado. Mientras Josías avanzaba con la reforma, purificando cada rincón de la tierra, otras voces proféticas cobraban fuerza. Jeremías, aún joven, recorría las calles con mensajes agudos. Sofonías también proclamaba con fervor en la voz y un tono que estremecía incluso al más indiferente. Eran hombres levantados por Dios para advertir a la nación, profetas de rostro serio y corazón afligido. Pero en medio de esta escena, dominada por los hombres, había una presencia que sin clamor era imposible de ignorar. Hulda no competía por la atención, no la necesitaba. Su autoridad emanaba de arriba, no de los hombres. No dejó un libro, como Jeremías, no libró grandes batallas, como Elías, pero su única declaración alteró el curso de la historia. Un solo mensaje, una sola vez, pero su eco resonó como si se hubiera repetido 1000 veces, e incluso los profetas más renombrados lo reconocieron. La palabra de Hulda provenía directamente del trono de Dios. No era una mujer que buscaba el centro de atención, no ansiaba fama ni estatus. Era de esas personas que pasan desapercibidas hasta que el cielo decide señalar y decir, es ella. Y cuando llegó ese momento, estaba preparada, no con un discurso ensayado, sino con pura obediencia. Era diferente, era única, pues no actuaba por impulso, sino por orden. Y aunque no tenía multitudes de seguidores, su influencia se extendía como un aroma en el aire. Quienes escuchaban sus palabras nunca las olvidaban, pues había algo inexplicable en ellas. Como si el tiempo se detuviera un instante para que Dios pudiera decir lo que necesitaba. Hulda se estableció entre gigantes, sin necesidad de ser más grande de lo necesario. Era la medida exacta que Dios deseaba. Pero mientras sus palabras aún resonaban y la ciudad buscaba un nuevo ritmo de fe, algo más profundo se estaba desarrollando. Porque a veces las mayores revoluciones no ocurren en gritos, sino en susurros.
Y fue precisamente en el silencio donde Hulda estaba a punto de dejar su huella más imborrable. Con el tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder. El nombre de Hulda empezó a evocarse no solo por la profecía que pronunció, sino por lo que simbolizaba. La gente se refería a ella como un refugio seguro. Era más que una profetisa, era como la personificación de la palabra misma. No solo alguien que leía el libro sagrado, sino alguien que lo vivía. Hulda se convirtió en un icono de algo que trascendía lo verbal. Su vida era el mensaje mismo. Cada gesto, cada respuesta, cada silencio estaba lleno de significado. Se convirtió, sin saberlo, en una especie de templo viviente, un lugar donde Dios se manifestaba. No con estruendo, sino con presencia. La gente empezó a ver en ella una cualidad poco común, la coherencia. Sus palabras y acciones estaban en perfecta armonía. Y esto, en una época en la que la fe se había convertido en una fachada, era casi un milagro. Algunos comentaron que mirar a Hulda era como desdoblar un pergamino. Se revelaban capas, historias y direcciones. Había verdad y profundidad en ella. Era firme cuando era necesario, pero nunca carecía de compasión. Y cuando guardaba silencio, su silencio tenía más peso que cualquier palabra. Era como si cada detalle de su existencia tuviera un toque celestial. Su forma de mirar, escuchar y responder solo a lo esencial. Todo en ella recordaba a la gente lo que habían olvidado. Dios no necesita una audiencia para obrar. Y así, poco a poco, se convirtió en una referencia, no por un título, sino por su testimonio. Hulda se volvió codiciada no por su fama, sino por la confianza que inspiraba. E incluso sin abandonar su puesto, terminó influyendo en reyes, sacerdotes y la gente común que simplemente quería entender lo que Dios aún tenía que decir. Sin embargo, a pesar de todo esto, su historia no terminó ahí. Había algo extraño en el aire, una sensación de que, a pesar de la purificación del templo y el arrepentimiento del rey, algo permanecía oculto bajo la superficie. Tras su profecía, Hulda se retiró. Regresó a su rutina, a su silencio, a su escucha. No escribió más líneas, no participó en nuevas asambleas, no pronunció discursos. Aún así, su ausencia era como un rastro de perfume en el aire. Invisible, pero perceptible. Mientras tanto, el rey Josías actuó con una prisa casi palpable. Purificó los santuarios paganos, destruyó ídolos, prohibió prácticas antiguas y convocó al pueblo a escuchar la lectura repetida de la ley. Era como si intentara expulsar el mal del país con sus propias manos. ¿Y el pueblo? Bueno, algunos lo siguieron. Otros fueron meros espectadores, pues el arrepentimiento colectivo no siempre brota con la misma intensidad en todos. A veces la multitud sigue desde afuera, pero permanece perdida en su interior. Pasó el tiempo y el reino parecía estar en orden, al menos en apariencia. Se restablecieron las fiestas sagradas, se reanudaron los sacrificios apropiados y por un breve tiempo reinó la paz. Pero la verdadera paz no se construye solo con rituales. Hulda lo sabía, y quienes observaban atentamente los cielos también lo sentían. Algo aún se cernía sobre Jerusalén, como una densa nube que tardaba en disiparse. Incluso en su ausencia, la presencia de Hulda perduraba. La gente la recordaba en las plazas. Algunos repetían sus palabras como quien se aferra a un ancla en medio de una tormenta. Otros simplemente intentaban comprender por qué, incluso con todo aparentemente bien, el miedo aún residía en lo más profundo de sus almas. Y lo más curioso es que, con el paso del tiempo, el recuerdo de Hulda se fortalecía. Como si su voz se hubiera grabado en los muros del templo, en los callejones de la ciudad, en los corazones de quienes aún buscaban un sentido. Fue entonces cuando algo inesperado salió a la luz. Un detalle antiguo, oculto en los recovecos de la ciudad, empezó a asociarse con su nombre.
Al sur del complejo del templo se alzaban una serie de antiguas escaleras, desgastadas por las pisadas de innumerables pies que portaban fe, dudas, sacrificios y promesas. Allí se encontraban las puertas menos conocidas, pero no menos importantes. Eran vías de acceso para forasteros, para quienes no tenían apellidos nobles, para quienes simplemente deseaban acercarse a lo sagrado. Con el paso de los años, estas puertas se llamaron Puertas de Hulda. Nadie sabe con certeza el origen del nombre. No fue un decreto real ni una decisión sacerdotal. Fue del pueblo, un susurro que cobró fuerza y se convirtió en una voz común. Quizás porque, incluso después de todo, su nombre permaneció vibrante. Quizás porque era por allí por donde entraban los más sencillos, y era a este pueblo a quien Hulda siempre hablaba con la mayor verdad. Estas puertas se convirtieron en un símbolo, un recordatorio de que Dios puede levantar a quien Él elija, de donde Él elija, y usarlos de maneras que nadie puede anticipar. Cada paso allí era como renovar el recuerdo de Hulda, una mujer que no necesitaba un púlpito ni títulos pomposos, sino que marcó la historia con firmeza y fe. Las madres contaron su historia a sus hijos. Los ancianos recordaron su valentía, e incluso los eruditos, antes escépticos, llegaron a respetar el poder de algo que la lógica no podía explicar. Las puertas se convirtieron en más que un pasadizo, se convirtieron en parte de la historia sagrada. Pero había una curiosidad. Nadie sabía dónde estaba enterrada Hulda. Ninguna tumba con su nombre, ninguna lápida, como si, tras cumplir su misión, se hubiera disuelto en el tiempo. Sin embargo, su desaparición no borró su presencia, al contrario, profundizó el misterio, pues lo que no tiene un final registrado siempre deja lugar a preguntas. Pasó el tiempo, el templo se transformó, los reyes se sucedieron. El pueblo iba y venía, perdido y reencontrado como olas en la misma orilla. Pero sobre Hulda reinó el silencio. Ninguna nueva aparición, ningún registro de su muerte, ninguna ceremonia, nada. Y sin embargo, permaneció viva en la memoria de quienes comprendieron que lo que se hace con obediencia no perece, solo se transforma. Hulda se convirtió en un recuerdo demasiado poderoso para ser olvidado. No fue aclamada por multitudes, ni ensalzada en cánticos públicos. Fue como la brisa después de la tormenta, como una chispa que no se apaga bajo las cenizas. Incluso los eruditos, que escudriñan cada línea de las Escrituras, admiten su desaparición es singular, y por eso tantos insisten en preguntarse, ¿cuál fue su destino? Algunos suponen que murió en paz, como el rey al que aconsejaba. Otros creen que vivió mucho más tiempo, quizá guiando a otros en silencio, pero la verdad nadie la conoce, y tal vez, solo tal vez, esa sea la cuestión. Hulda nunca se preocupó por el espectáculo, nunca necesitó un gran final. Apareció en el momento justo, dijo lo necesario, y una vez entregado el mensaje, se retiró, como una voz que se acalla tras cumplir su propósito. Y en ese silencio final, pronunció mucho más que 1000 discursos. Es curioso cómo algunos claman constantemente y no dejan rastro, mientras que otros hablan una sola vez y resuenan durante generaciones. Hulda fue esa segunda voz, una mujer que no necesitaba un escenario, solo la verdad. Y eso es lo que mantiene viva su historia, incluso sin un desenlace conocido. La historia de Hulda termina como empezó, con sencillez, firmeza y misterio. No necesitó una multitud que la aclamara, ni un final espectacular. Su mayor fortaleza residía precisamente en esto, hacer lo correcto, en el momento oportuno, de la manera correcta, sin esperar aplausos. Y es aquí donde encontramos una de las lecciones más profundas que nos deja. A veces, la voz de Dios no surge en medio del ruido. Proviene de alguien oculto, de alguien que nadie esperaba, de un lugar sencillo,
de una mujer común y corriente que decidió escuchar. Hulda nos enseña que para ser usado por Dios no se necesita ser famoso, sino fiel. Cuando Dios quiere hablar, no elige basándose en valores mundanos, elige desde el corazón. También nos muestra que no es la cantidad de palabras lo que da valor a una vida. Fue un solo mensaje el que cambió el destino de un rey y de una ciudad entera. Esto nos enseña que la verdad dicha en el momento oportuno vale más que 1000 sermones inoportunos. Hulda nos recuerda que la valentía no consiste en gritar con todas sus fuerzas. La valentía es decir lo que hay que decir, incluso cuando todos los demás guardan silencio. Y quizás el aspecto más impactante de su trayectoria sea este. Incluso después de todo, incluso sin que quede constancia de su fin, su impacto perdura. Porque lo que se hace por obediencia deja una huella que el tiempo no puede borrar. Hulda no buscaba ser recordada, pero lo fue, porque cuando alguien vive con propósito, el mundo no puede olvidarlo. Así que, cuando la vida parezca insignificante, o tu voz demasiado débil, recuerda a Hulda, una mujer que parecía pequeña pero lo cambió todo, y quizás esto es lo que Dios aún espera de muchos hoy. Menos presencia escénica y más presencia, menos prisa y más escucha, menos brillantez y más verdad. Como ella, como Hulda. Si disfrutaste la historia de Hulda y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos lecciones más poderosas de la Biblia.